Mateo, un joven estudiante de Bogotá, viajó a un pequeño pueblo para pasar el Día de los Muertos con su abuela. Era una tradición familiar desde hacía años, donde compartían historias y honraban a los muertos en el cementerio del pueblo. Sin embargo, este año, la abuela le había advertido de algo extraño. Según ella, en la última celebración, escuchó susurros y risas que no pertenecían a nadie conocido. Cuando Mateo llegó al cementerio, sintió el frío en este lugar. Un viento helado le acariciaba la piel y le erizaba el cabello. Las tumbas decoradas con flores parecían susurrarle, y un leve murmullo resonaba entre las lápidas. Mateo pensó que solo era su imaginación, pero cada vez que se acercaba a una tumba en particular, el murmullo se hacía más fuerte, como si alguien o algo intentara comunicarse con él desde el más allá. Esa noche, después de regresar a casa, Mateo no podía dormir. La imagen de aquella tumba seguía en su mente. Recordaba haber leído el nombre de María Sánchez grabado en su lápida, pero no sabía quién era. Al día siguiente, investigaría en el pueblo a ver quién era ella. Cuando se levantó, encontró a su abuela sentada en la cocina con una expresión sombría. Así que le preguntó que si conocía a María Sánchez. La abuela, visiblemente perturbada, le confesó que esa mujer había sido una amiga de la familia, pero murió en extrañas circunstancias hacía más de 50 años. Se decía que su espíritu nunca encontró el descanso y que cada día de los muertos su sombra aparecía en el cementerio buscando a alguien o algo. Decidido a descubrir más, Mateo regresó al cementerio esa tarde, mientras una espesa neblina comenzaba a cubrir el lugar. En cuanto llegó a la tumba de María, escuchó una risa lejana, como la de una mujer joven. Asustado, intentó retroceder, pero algo lo atrajo de vuelta. Entonces, las voces comenzaron a volverse más claras. Mateo, Mateo, decían en voz baja, como si lo llamaran desde la profundidad de la niebla. Él intentó resistirse, pero sus piernas se movían como si tuvieran voluntad propia. Las voces se transformaron en gritos y sollozos, revelando historias de dolor, traición y sufrimiento. Era como si las almas del cementerio estuvieran contando sus propias tragedias, y Mateo era el único testigo. Esa noche, incapaz de contener su curiosidad, Mateo le pidió a su abuela que le contara toda la historia de María. La abuela, entre lágrimas, le reveló que María había sido una joven hermosa que murió trágicamente a manos de un hombre celoso. Su espíritu quedó atrapado en el pueblo y cada día de muertos intentaba traer a alguien que la ayudara a vengarse. Dicen que su maldición puede tocar a cualquiera que escuche su historia o que se acerque demasiado a la tumba, le dijo su abuela con una voz temblorosa. Mateo sintió un escalofrío al recorrer su espalda al comprender que ya estaba enredado en la historia de María, como si ella misma lo hubiera elegido para desenterrar su secreto. Esa misma noche, Mateo comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, veía a una joven de cabello largo y oscuro que le extendía la mano desde la tumba. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían estar llenos de desesperación. Cada vez que intentaba alejarse, ella gritaba su nombre con un eco que lo dejaba sin respiración. Cada noche despertaba con un sudor frío, pero los sueños se volvían más vívidos y la figura de María empezaba a aparecer incluso en su vigilia.
A veces la veía en el reflejo de la ventana o en las sombras del pasillo. Era como si ella estuviera cada vez más cerca, como si la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos estuviera desapareciendo. Desesperado por librarse de la presencia de María, Mateo buscó la ayuda de una anciana curandera del pueblo. Ella le explicó que el espíritu de María estaba atrapado por una antigua maldición y que solo podría librarse mediante un ritual. En el Día de los Muertos, Mateo debía llevar una ofrenda especial a su tumba. Debía llevar flores, velas y algo personal suyo, pero había un riesgo. Si esto no se realizaba correctamente, María tomaría su alma como sacrificio. Así que, con miedo pero decidido, Mateo aceptó el desafío, decidido a liberar a María y poner fin a su atormentadora presencia. El Día de Muertos llegó y Mateo se dirigió al cementerio al caer la noche. Encendió las velas, colocó las flores y dejó su propio reloj como ofrenda. Comenzó a recitar las palabras que le había dado la curandera, pero en medio del ritual, una ráfaga de viento apagó las velas y la oscuridad se apoderó del cementerio. En ese instante, sintió unas manos frías en su espalda y escuchó una risa macabra cerca de su oído. Al voltear, vio el rostro pálido de María, que le sonreía de una manera aterradora. Gracias Mateo. Ahora tú serás mi compañía. Mateo intentó gritar, pero su voz se ahogó y la última cosa que sintió fue el abrazo helado de la muerte. A la mañana siguiente, encontraron el reloj de Mateo en la tumba de María. Nadie volvió a verlo y algunos dicen que cada día de muertos, si caminas por el cementerio del pueblo, puedes escuchar su voz de una forma suave, atrapado en el mismo destino del que intentó escapar. Buenas noches y descansen en paz.